bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar con el doctor Omar Bula Escobar sobre la realidad geopolítica, sobre el contraataque que está planeado que ocurra de Israel contra Irán por todos los acontecimientos que ya hemos discutido con otros expertos por acá, por esta ventana de información. También vamos a hablar sobre otros aspectos de la geopolítica, tanto en América Latina como en los Estados Unidos y Occidente. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España y de Multicanal Radio, al igual que a todos los miembros de la comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble y en YouTube. Y por supuesto a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Muchísimas gracias al equipo que nos acompaña y a nuestros moderadores en el Super Chat de YouTube, que sin duda alguna es el más inteligente de la red, al igual que todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Bienvenido, doctor Omar Bula, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Maybor, muchísimas gracias a ti por la invitación, como siempre es un placer hablar contigo. Igualmente con nosotros. Doctor, está planteada un contraataque de Israel contra la República Islámica de Irán, que para nadie es un secreto, aparte de impulsar el terrorismo, ha atacado sin ningún tipo de escrúpulos al territorio israelí de manera directa, con lo cual pues se ha marcado un hito en todo lo que es este conflicto. Por un lado, los Estados Unidos están pidiendo que si hay un contraataque que sea limitado, al igual que le planteó, de acuerdo a rumores que hay en la prensa, que también fuera limitado Irán a la hora de atacar Israel. Y ayer, en la asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU, se planteó justamente ese aspecto. Israel pidió contraatacar y el secretario de la ONU, el secretario general Antonio Guterres, dijo que contraatacar no era lo más conveniente y que estaba limitado en el derecho internacional. Adelante, doctor. Bueno, gracias de nuevo, Maybor. Yo veo un patrón aquí muy curioso. A Israel lo atacan y después de que lo atacan y le hacen daño, en este caso no daño por gracias a sus defensas antimisiles y antidrones, en el caso del 7 de octubre sin lugar a duda. Y después le dicen, no, defiéndase pero moderadamente. Eso es muy curioso. Eso es, 2 veces ya, ¿no es cierto? Hay otra cosa que parece que la gente está olvidando y es quién tira la primera piedra en todo en muchas de estas guerras que están ocurriendo ahora. Ucrania-Rusia, la guerra Israel-Palestina, el que tira la primera piedra es importante. ¿Quién tira la primera piedra? El argumento de Irán era que estaban respondiendo al ataque a su consulado en Siria, un consulado que lleva más o menos 25 años siendo el centro de operaciones del IRGC y del Quds Force, de la fuerza Qud, de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, fíjate la casualidad, el parecido con todas las, el paralelismo con todas las condiciones, diferencias implicadas, pero invaden tierra de otro, sí, un consulado, ¿no es cierto? Pero ¿con qué motivo? Porque es que ahí estaban reunidos, no solamente uno de los que mataron, que fue el que organizó la masacre de octubre 7, sino que no eran funcionarios consulares, no era el secretario adjunto, ¿no es cierto? Mandando emails, no. Eran los entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia con que manden 200 misiles y drones indiscriminadamente, porque las trayectorias de los drones fueron prácticamente indiscriminadas, con algunas excepciones que atacaron bases, que llegaron, inclusive uno de los pocos que cayó en una base militar e hirió a una niña, a pesar de que hubo sí un éxito enorme de los israelitas. El hecho es que, ¿quién tiró la primera piedra? Entonces, la primera piedra no la tiró tampoco Israel cuando atacó ese consulado. Israel estaba en su guerra contra Irán, que es el que financia a todos los que lo atacan a él. Hezbollah en el Líbano, Hamas, obviamente la Franja de Gaza, y los Houthis en Yemen, todos lanzando misiles
simultáneamente, ¿no es cierto?, financiados de manera clarísima, ¿no es cierto?, por el gobierno iraní, que es el único, diría yo, que ha dicho de manera tan clara que hay que borrar a Israel del mapa, y no solamente con eso, no, desde la revolución hace 60 años, desde Khomeini, no Khamenei de ahora. Y después otro, el hombre, ¿cómo se llamaba? El de hace unos 10 años que vino a Latinoamérica, no me acuerdo el nombre ahora, que también, ¿no es cierto?, inclusive muy amigo de Chávez y de todos los comunistas de la región, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién tiró la primera piedra aquí? Irán lleva, desde el 7 de octubre, lleva disparando misiles desde el Líbano, y ha tenido que, algunos israelíes dijeron, mire, aquí lo que estamos haciendo es siguiendo la guerra en la que ya nos tienen hace 6 meses, son los que mandaron más misiles ahora. Los israelíes se están defendiendo desde el 7 de octubre diariamente contra decenas de misiles que van hacia su territorio. ¿Quién comenzó aquí? ¿Quién comenzó aquí? ¿No es cierto? En este caso puntual, yo no estoy hablando de la guerra entre los palestinos y los israelíes histórica, no, eso ya es otro debate. Estoy hablando en esto que está pasando, en esta coyuntura que nos está afectando a todos y en los que inclusive nuestras naciones están tomando partido. Y como decía hoy, irónicamente, Neighbor, a mí me parece increíble, ha llegado a tal punto la concientización o la falta de conciencia, inclusive de mucha gente, de muchas generaciones presentes, de que sus familias son cristianas, ¿no es cierto?, de que ellos son cristianos, que puede que no crean en Dios, eso me tiene simple, pero que están queriendo o no, o que lo sepan o no, defendiendo el extremismo islámico. Y hablo claramente de extremismo, no del Islam como en todo. Yo viví 10 años en países islámicos. Y hay gente buena como en todas las religiones. Desafortunadamente, esa gente buena tampoco se está pronunciando. Eso es cierto, ¿no es cierto?, en contra del Islam radical. Pero el Islam radical per se, yo lo viví en Sudán. Yo estuve en Sudán 3 años. Era la época de Hassan al-Turabi, que tenía una ley sharia estricta, islámica. Y como puse por ahí en un mensaje en X hoy, la hermana de nuestra empleada, que era copta cristiana, la encontraron en un refrigerador, ¿no es cierto?, decapitada, etcétera, etcétera, porque sabíamos cómo son los regímenes islámicos, extremistas, ¿no es cierto? Y peor aún, sabiendo que están en América Latina. Si yo me ocupo de eso hace 10 años de escribir mi libro, precisamente por eso, es que están acá, son amigos de las FARC, son amigos de Chávez, son amigos de Petro, ¿no es cierto?, que los defiende tanto. Entonces, vuelvo a lo de las generaciones, estamos por defender a Petro, y pueden defender, cada uno puede defender a quien se le dé la gana, pero por lo menos que no defienda a su enemigo por ignorancia. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Porque el día en que esta gente se manifiesta aquí, puede que no sea hoy, puede que sea dentro, pues ya llevan mucho tiempo, ya mataron fiscales, etcétera, etcétera, ya han hecho de todo aquí. Y siguen creciendo, y con el apoyo de Rusia y China. El día en que ellos sean los que estén ahí sí pasa, todos, como puse yo por ahí, alpinista, acupunturista, petrista, uribista, chavista, trompista, todos ellos tienen el Islam radical tiene una consigna muy clara, que es la yihad, es acabar con los infieles. Y no lo van a dejar de hacer aquí porque simplemente los apoyamos por apoyar a Petro o por apoyar a que no sabía quién era, a Lula, ¿no es cierto? Que están básicamente, es decir, es una especie de doble filo. Por un lado, reniegan sus propias raíces y las de sus familias que están alrededor de toda su cultura, y además apoyan al enemigo. Eso es impresionante. Ahora, el ataque inmediato, perdóname el monólogo Mabel, el ataque inmediato, sí, yo creo que era necesario. Como digo, a Israel siempre le dicen que sea moderado después de que lo atacan, muy fácil hacer las cosas así. Yo, por lo que vi en un título que creo que tuviste también, donde decía, habrá un contraataque inmediato dentro de un esfuerzo para que no haya escalada, ¿no es cierto? Eso fue lo que le pidieron. Se llama moderación para que no haya escalada. Por eso se les pidió moderación, ¿no es cierto? En principio, por lo menos. Y vi que también van a atacar a sus proxies. Entonces, un ataque contra los Houthis, contra Hezbollah, o continuar, porque no han parado el ataque en Gaza contra Hamas.
pero más intenso, porque ya ahora no hay disculpa para que paren en Gaza, ya que nadie les hable de ceasefire, de cese al fuego. ¿Cuál cese al fuego? Ahora están más determinados en acabar lo que terminaron en Gaza, y ojalá lo acaben. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista, porque no estamos lidiando con una nación democrática. Yo quisiera que una de estas personas de América Latina les pagaran un tiquete para que fueran a Teherán y después pasaran a Israel y que vuelvan y después hablamos. Llegan a Israel, van a encontrar un país como el de ellos y mucho mejor, un país hiperdesarrollado con libertades. Si van a Irán, que abran la boca un poco más de lo necesario y no regresan. ¿No es cierto? Hay que abrir los ojos, definitivamente. O sea que sí, hay que esperar, espero que ¿quién quiere escalada en esto? Pero yo creo que se va a mantener ahí, va a estar contenido y va a ser otro capítulo más muy feo, post 7 de octubre, post nueva era de enfrentamiento palestinos-israelíes, ahora con Irán, sobre todo. De por medio fortalecido, ¿por quién? ¿Por quién? Hace 4 años Irán no tenía ni con qué financiar su propio ejército. Bajo Trump se canceló el acuerdo que se había firmado, que básicamente le daban toda la posibilidad de seguir con su programa nuclear. Lo canceló, lo paró de inmediato. Ya Obama había mandado varios billones de dólares antes. Inclusive Obama cerró los ojos ante la presencia de Hezbollah aquí, en tu país, en el mío, en Venezuela y en Colombia. ¿Por qué? Para no dañar el acuerdo con Irán. O sea que esto no está por allá lejos, señores y señoras, o señoras y señores, como lo quieran. ¿No es cierto? Y solo 2, señoras y señores, que no hay más. Mira, hay sigue. Sí, hay un aspecto interesante porque estuvimos revisando con un experto uno de los informes sobre lo que está pasando en Gaza todavía y se calcula que Israel ya ha limpiado territorialmente un porcentaje superior al 70%. Es decir, que hay una dominación desde el punto de vista militar. Sin embargo, desde el punto de vista civil, en la franja de Gaza no hay quien tome el trono. Es decir, no hay quien se dedique a entregar comida, a encargarse de lidiar con Hezbollah por la naturaleza violenta. Incluso nos informaron que miembros de Fatah estuvieron tratando de participar en la entrega de alimentos y también fueron eliminados por Hamas. Es decir, con esta gente no hay forma ni manera ni de negociar, ni de trabajar, ni de permitir que haya un cierto grado de movilización de fondos de ayuda humanitaria, etcétera, porque ya sabemos que es lo que ha ocurrido con tantos millones de dólares que se han enviado para la reconstrucción de la franja de Gaza y para darle una infraestructura a toda la población. Pregunto esto porque hay unos países que podrían estar encabezando una lista de posibilidades de entrar ahí en la franja de Gaza para poder organizar, porque ya ni siquiera es esto, organizar el aspecto civil. Entonces te pregunto si has escuchado sobre algunos de estos países que muy probablemente tengan que asumir la responsabilidad o al final la va a tener que asumir Israel. Adelante. Pues mira, yo lo que escuché fue que obviamente los primeros que proponen siempre es a la ONU, pero yo dudo mucho que Israel acepte con el récord de la ONU en Gaza, especialmente con UNRWA, ¿no es cierto? Que hoy está siendo defendida en la ONU y mal juzgada en el sentido que no están juzgando lo terrible que fue en términos de su ayuda inclusive el 7 de octubre, personal de Naciones Unidas. Yo trabajé en Naciones Unidas y no estoy hablando contra la organización, estoy hablando y como en todas las organizaciones, hay focos muy especiales, inclusive aquí en América Latina. Hay más y más, desafortunadamente, pero ese es un foco viejo, ¿no es cierto?, desde la participación de Naciones Unidas en todo ese conflicto. Ahora, de otros países no exactamente, más bien infórmame tú a mí porque, y te opino. Sí, hay tres países en la lista, está Marruecos, Arabia Saudita e Indonesia. Esos 3 países podrían de alguna manera temporal dedicarse a tratar de organizar el tema de la crisis humanitaria producto de esa presencia.
Hay elementos claves que nos llevan a esto, pero no sabemos si esta gente va a poder hacerlo, motivado a la posición de Hamas absolutamente violenta. Adelante. Pues mira, yo no sabía y se me hace muy interesante. Los tres cojámoslos uno por uno. Marruecos, sí, el país más neutro del norte de África, sin lugar a dudas, pero las neutralidades tienen límites. De Marruecos en general ha sido moderado, ahora que hablamos de moderado, ¿no es cierto? Pues en ciertos temas, no voy a hablar de lo que está pasando dentro de Marruecos ni al sur de Marruecos, pero en temas internacionales que implican el mundo árabe ha tenido una posición, el rey ha tenido una posición relativamente moderada, además que tiene unos vínculos muy fuertes con Europa, por su proximidad, por su historia, etcétera, por muchos motivos. Arabia Saudita, pues obviamente poderoso es, etcétera, etcétera, pero yo le vería algunos, está ayudando mucho a Israel en este momento, eso es coyuntural, pero acuérdate que también hubo un acercamiento patrocinado por China entre Arabia Saudita e Irán, ¿no es cierto? ¿Cuántos se acercaron? Pues si uno seguía por lo que ve, dice, pues el acercamiento fue, o sea, seguramente se tranquilizaron las cosas, pero no fue que Arabia Saudita terminó ayudando a Irán. Acuérdense que aquí hay además una zanja religiosa entre chiitas y sunitas. Los chiitas y los iraníes, que no son árabes, sino persas, ¿cierto? Son chiitas, son musulmanes también. Los saudíes son sunitas o suníes, se dicen de varias maneras. El hecho es que esa franja también está de por medio. Ahora, Indonesia es otra cosa. Indonesia es otra cosa. Si se trata de neutralidad, Indonesia es un país de 250 millones de musulmanes, uno de los más poblados del mundo, por si acaso. Una potencia, en muchos sentidos, desconocida en muchos sentidos para nosotros, que tiene buenas relaciones como otros países como la India, ¿no es cierto? En Asia hay ciertos países con cierta moderación, más independientes, más que moderación son independientes, ¿no es cierto? Deciden por ellos mismos, no como aquí en América Latina que deciden en grupo, ¿no es cierto? En masa de ataque, ¿no es cierto? Que no tienen criterio. Por eso los presidentes en América Latina tienen que ser muy independientes hoy en día, como lo es Modi en la India, ¿no es cierto? Como es el primer ministro de Indonesia, etcétera, etcétera, y otros países asiáticos. Entonces, ya para concluir, yo creo que si esa es la propuesta y si Indonesia pasa, pues sería ahora el grado en que Indonesia se quiere ver involucrado en esa guerra, porque ellos estaban muy alejados de todos estos conflictos. Es un país que ha vivido, hay cristianismo también, hay varias religiones en Indonesia y han vivido relativamente, ¿no es cierto? Comparativamente, por lo menos. En esta parte también quisiera que nos hiciera un análisis sobre la posición de los Estados Unidos y los aliados. Inglaterra y otros países participaron en parar o abortar esa operación directa de misiles y drones que envió Irán a Israel. Pero la posición de los Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, ¿cómo la ve? ¿Cuáles son esas alternativas? Hemos visto cronológicamente la posición de Biden contra o a favor de Israel, pero también estamos en una campaña electoral y Biden quiere los millones de dólares que la comunidad israelita entrega a las campañas electorales en estas fechas. Sí, muy buena pregunta, Maybury, con una milhoja, ¿no? Con muchas capas. Primero que todo, si es Biden quien está decidiendo, ¿cierto? Quien esté decidiendo en la Casa Blanca afecta la ecuación de manera muy, muy grande. Si ves hay unas amistades de antaño, que parecía la de Colombia y Estados Unidos, que el mejor aliado de Estados Unidos en la región Colombia. Israel y Estados Unidos son inseparables. Hay una cantidad de cosas que se han derrumbado y ya no son las mismas de antes, por múltiples razones, pero que la gente sigue, ¿no? Y la prensa sigue diciendo, el mejor aliado, el mejor aliado. Entonces la reacción inicial de los americanos fue, sí, nosotros estamos con Israel, pero acuérdate también que quién está contra Israel, China y Rusia, ¿no es cierto? Los motivos por los cuales el gobierno actual está con Israel no son necesariamente esa alianza férrea que había en el pasado, con todos los gobiernos anteriores, menos Obama y Biden, y la cercanía de Israel con los americanos,
sino hay otros motivos, ¿cierto? Hay unos motivos geopolíticos muy importantes. Y ahí es donde se encuentran las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, como se encuentran en África, como se encuentran acá, porque estamos ya en una especie de dinámica de guerra fría, que a la gente le guste o no diferente, pero estamos. En el caso de Estados Unidos, la cosa que me mencioné, así que se me olvidó seguir, no solamente entonces Biden renueva el acuerdo con los iraníes, y por lo que muchos temen en todo esto es el arma nuclear, que sabemos que Israel la tiene, ¿no es cierto? Pero que ya se sospecha desde hace mucho tiempo que Irán también la puede tener. Y nadie quiere llegar a eso. Ahí cuando hablan de moderación, ¿no? Y en ese sentido tienen razón. Lo que no tienen razón es quién es el que se debe moderar. No se trata de no ser moderado. Si los iraníes, los israelíes, perdón, etcétera, etcétera. Ahora, Estados Unidos, ¿qué pasó cuando ya firmó el acuerdo? Lo mandó 100.000 millones de dólares a Irán. 100.000 millones de dólares a Irán como parte del acuerdo, supuestamente para que se quede tranquilo. ¿Dónde terminaron esos 100.000 millones de dólares? Pues en misiles y en la mayoría en misiles y drones y baterías de defensa iraníes. Entonces ahí está la ironía. Yo no sé si es una ironía, pero sí es muy, a mí me da náuseas realmente pensar. Entonces, los Estados Unidos, no solamente Estados Unidos de Biden, estoy hablando, no solamente le entregan el dinero a Irán, además se sabe que Turquía recibió un preaviso y que Biden se había comunicado diciendo, los iraníes van a atacar, dígales que los hagan de manera limitada. En otras palabras, Biden sabía que iba a haber un ataque y después los defiende. Esto no tiene una lógica de guerra clásica, ¿no es cierto? En que la ecuación no es muy clara en ningún sentido. Y las posiciones de Estados Unidos, a pesar de haber sido muy firme al principio, después fueron afectadas por eso otro que te digo a ti, por quien esté decidiendo en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Porque hay un lobby anti-Israel dentro de Estados Unidos, ¿no es cierto? Sobre todo por el lado de los globalistas y sobre todo por el lado de George Soros, muy, muy grande, ¿no es cierto? Que es el que influye. A mí me dicen, es que Obama es el que, pena cambiarte el tema, me dicen, Obama es el que está gobernando de facto. Obama no tiene 30 billones de dólares. Obama está trabajando para este otro señor. Mira, todas las políticas, fronteras abiertas, políticas de género, Black Lives Matter, migración, justicia, todo tiene el sello de esto. Oye, dirán, no, hay otros, el UEF, etcétera, etcétera, pero el ideólogo está ahí. Y ese ideólogo que tiene tanta influencia en la Casa Blanca, como se sabe, es pro Hamas y financia a Hamas. Entonces, a mí no me extraña, ¿no es cierto?, que haya cambios dentro de la Casa Blanca, cambios tectónicos de una posición inicial firme a una posición mucho más laxa ahora y a una posición totalmente errática en este momento cuando le dicen sí, ataquen limitado y después les bajan los drones, ¿no es cierto? Esto lo que muestra es no de Biden. Yo insisto en que Biden no juega un papel importante ahí como persona, pues no tiene la capacidad, simplemente, no hay que ser adivino. Pero los que están tomando las grandes decisiones y en gran medida son los mismos de Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? De las grandes guerras. Estos mismos parecen estar mandando mixed signals, como se dice en inglés, señales mixtas que desorientan y la prensa coge toma partido según ellos lo necesitan, etcétera, etcétera. Ahora el apoyo de Arabia, todo esto es muy interesante, el apoyo de Arabia Saudita, Jordania, ¿no es cierto? Jordania también se comportó muy bien. Jordania es un caso muy especial. Yo estuve ahí, lo visité y es un país excepcional en la región. Además, su historia de alianza con Occidente, etcétera, etcétera. Pero hay otros problemas ahí latentes. Irak sigue siendo un problema, etcétera. Eso no está, si Dios quiere, ¿sí? Y yo estoy seguro de que los israelíes tienen tanto la capacidad como la astucia para hacer lo que dijeron, que no escale, pero aquí tienen, no nos vamos a quedar callados. Y ese aspecto hay que hacer énfasis, ¿no? Porque hay una preparación desde el punto de vista militar para poder hacer frente a esto. Irán también tiene esos proxies, como bien se ha planteado en América Latina,
particularmente en Venezuela, en Bolivia, donde se mueven con gran protección, vamos a llamarlo así. Y por supuesto, Nicaragua y Cuba son también polos importantes. Quisiera que me hiciera el análisis sobre esa presencia del régimen islámico de Irán en América Latina. También hemos visto cómo el presidente Javier Milei tuvo que recortar su gira internacional para volver a Argentina, porque si hay alguien que sabe de la peligrosidad y de la capacidad de ataque terrorista de Irán, son los argentinos, porque han habido ya 2 ataques grandes y hoy en día el presidente Javier Milei prácticamente ha sellado fuerzas de alianza con Israel y esto lo hace ponerse como en el punto de target de este Estado que impulsa el terrorismo. Adelante. Sí, Maybor, yo no estaría hablando contigo si no hubiese sido por Irán en América Latina. Cuando yo me senté a escribir mi primer libro, yo iba a hacer otra cosa en la vida. Y dije yo, no, esto me preocupa porque yo estuve en Irak. Y conocía la región. Y yo estuve en Irak, conocí a Saddam Hussein. Vi lo que era la dinámica de esos países en esa época, en otro contexto histórico. Al lado de la frontera de Irán, en Basora. Y había escuchado de esa presencia iraní en nuestra región. Cuando volví a Colombia después de 30 años, dije yo, ¿qué es esta? Y de pronto empecé a ver signos que dije, no, esto es más serio de lo que yo creía. Y escribí mi libro. Vamos a ser sintéticos. Tratar de ser sintéticos en una historia larga. Me ayudas en el sentido de que dices que Milei acaba de declarar Irán un estado terrorista por unos atentados que hubo en 1994. Me ayudas en el sentido que podemos empezar cronológicamente. Inclusive antes de 1994 ya había actividad de Hezbollah, pero en particular desde la caída del muro de Berlín, que empezó a darle puertas abiertas a muchos grupos de esa índole. Entonces, Irán, con presencia seguramente en la triple frontera en esa época, que es una frontera muy peligrosa entre Paraguay, Argentina y Brasil, prepara unos atentados, explota un centro judío, una bomba. En esa época era mucho más de que hoy hay bombas por todas partes. En esa época era excepcional, esas bombas, sobre todo en territorio de América Latina. Mata 85 judíos, quedan más de 300 heridos. Solo hay que ver las imágenes. ¿Qué pasa? Se identifica Hezbollah como el perpetrador con el patrocinio de Irán, ¿no es cierto? Los dos de orientación chiita, lo que habías mencionado anteriormente. Esa es la diferencia entre otros grupos y Hezbollah. Muchos de los otros grupos como ISIS, etcétera, son sunitas, ¿no es cierto? Es largo de explicar. El hecho es que entonces Hezbollah ataca, queda impune, queda totalmente impune, y a pesar de que los argentinos y sus gobiernos eran muy antiiraníes durante mucho tiempo, llega Cristina Kirchner y el combo, y llega Chávez sobre todo. Chávez ahora sí me acordé el nombre, con una alianza muy cercana con Ahmadinejad, ¿no es cierto?, el antiguo presidente iraní, e influye con mucha plata en Argentina para que cambie su posición con relación a Irán, que estaba buscando Irán sobre todo en la región, tecnología nuclear. ¿Por qué? Porque Argentina era el único que tenía tecnología nuclear pacífica, que era de todas maneras necesaria para poder seguir implementando su programa debido a las sanciones que tenía. Entonces Argentina era un aliado especial, muy clave, y llegaron a Argentina a través de Chávez. Vuela este centro judío después que vemos algunos años después que los perpetradores del atentado son los que cortan una cinta para la inauguración de un centro de las milicias bolivarianas en Warnes, Bolivia, ¿no es cierto? Donde, como tú dijiste, tiene una presencia pero enorme desde hace mucho tiempo. Evo Morales, como todos estos, todos los que acabaron con América Latina, como Correa, todos ellos están ahí metidos en ese cuento. Además hay drogas de por medio, imagínate cómo no lo van a estar. Entonces, llegan y empiezan a expandir. Chávez les abre la puerta. Hezbollah hoy tiene tanta presencia tiene en Venezuela que se manifiesta oficialmente en pro de los candidatos. Hezbollah apoya a Hezbollah, un grupo extremista islámico en América Latina. A la gente le parece seguramente solo una curiosidad. Pues allá ellos.
Hezbollah se mete en el tráfico de drogas con los carteles mexicanos, con las FARC, con el ELN, el tráfico de armas, es el que maneja todo el tráfico a través del África junto con otros grupos islámicos ligados con nuestros carteles. Hezbollah está metido en las entrañas de la región, en el sur de México, en Chiapas, en las Guajiras nuestras, en la triple frontera en el sur, y de pronto, escribió mi libro y termino diciendo, pilas, por favor, que se está cumpliendo, Meibor, y no lo digo con mucha dicha, que yo no saco nada en que se cumpla, sinceramente. Digo, y hay alguien que está luchando contra esto, Alberto Nisman. 6 meses después lo mataron. Un fiscal que quería hacer que denunciara a los Kirchner por su colaboración con los iraníes. Entonces los iraníes no están allá donde estaban los misiles y los drones. Los iraníes están aquí. Y si supiera, yo una vez vi una persona de inteligencia aquí en Colombia que me dijo, yo creía que yo sabía mucho. Cuando me mostré la verdadera inteligencia de la presencia de Hezbollah en estos países es aterradora. Comenzando por Tarek al-Zaimi en Venezuela. Pasaportes y esa historia es muy larga y tú la conoces mejor que nadie. El hecho es que la presencia es clara. Ahora una presencia fortalecida por varios factores. Uno, que tienen más poder económico que en el pasado, y otro, que tienen unos aliados muy fuertes que los apoyan a ciegas, que son tanto la China como Rusia. Entonces, esa amenaza que yo describí hace 10 años en ese libro ahora está potenciada, ¿no es cierto? No solamente depende ahora de la iniciativa de los iraníes, del proselitismo islámico, ¿no? Sino de otros poderes, ¿no es cierto? Que en el momento que las cosas llegan a un punto X, ¿no? Apoyarán, ¿no es cierto?, a Irán y no definitivamente a los que se opongan al Islam. Y nosotros los cristianos son los que estamos aquí callados, ¿no es cierto? Con mucho cristiano defendiendo más al Islam radical, los woke, y todo el mundo, ¡ay, que viva Islam, que viva Islam! Mientras matan a cristianos en Nigeria, apuñalan a un obispo en Sydney, le cortan la cabeza a Cristo, le bajan la cabeza a la Virgen, queman iglesias, y entonces salen, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones cuya familia es cristiana y cuya abuela seguramente está aterrada diciendo que son unos bárbaros y su mamá también, y los hermanos salen a decir, ¡ay, pero es que Israel! Tienen que aprender un poco más. Otro país que es sumamente interesante para analizar este contexto es el Brasil de Lula da Silva. Hemos visto su posición contra Israel, a favor de Hamas, y también un elemento clave que es que Brasil es casa, es hogar de una comunidad judía muy grande que está allí desde hace muchas décadas y que se ha revelado. Ayer estábamos observando cómo había protesta contra Lula, pero también declaraciones muy fuertes por parte de esa confederación israelita. El juego de Lula en este ajedrez, ¿cómo se puede definir? ¿Cómo lo puedes analizar? Pues mira, Brasil es otro caso, además que estuvo mucho en las noticias esta semana y ahora podemos mencionar después de tratar de responder a tu pregunta, por cuestiones con Elon Musk y las redes y la libertad de expresión y todo, muy graves, muy graves para todos, no solo para Brasil. La posición de Lula es una posición de grupo, ¿no es cierto? De grupo en varios sentidos, de grupo Foro de Sao Paulo, sin lugar a duda, ¿no es cierto? Es una posición, como tú mencionaste, a los otros aliados, los Cubas, los Nicaraguas, etcétera. Israel, si devolvemos la historia, hablamos de esa alianza férrea Israel-Estados Unidos, pues Israel era tan odiado como Estados Unidos por todos los que eran de izquierda, ¿no es cierto? Ahí se empiezan a mezclar las cosas y la gente no sabe ni en qué cree realmente. El hecho es que Lula sí ha tomado una posición, la misma de Sudáfrica, que también es de los BRICS, anti-Israel, la misma de Rusia, abiertamente anti-Israel, y China, que dice que nunca está contra nada, pero se sabe muy bien con quién está. Entonces, la posición de Lula, como yo te decía, desafortunadamente, sobre todo un país tan importante, ¿no es cierto?, dejó de ser independiente. Quiero insistir en eso, que tantas presiones internacionales, la independencia de un líder la que define su éxito, que les guste o no, como Milei, como Noboa, como Bukele, todos son de derecha, qué pena con ustedes, ¿no es cierto? Pero ahí las cosas están resultando, la economía argentina va mejor, no va bajo el crimen y en Bukele no hay casi crimen. Escojan, pues, llámenlo, como les digo, no sé qué llamando de derecha, llámenlo como populista, lo que se les dé la gana, pero da resultados, y la gente quiere resultados, sobre todo en seguridad.
¿cierto? Que es nuestra necesidad básica. El hecho es que Brasil, como otros países, a mi modo de ver, muy desafortunadamente ahora tiene el otro grupo. Entonces responde al grupo foro-paulista, pero también responde al grupo ¿no es cierto?, de las grandes potencias, e inclusive, ¿no es cierto?, porque es una mezcla y responde a ciertos intereses globalistas, ¿no es cierto? Porque es que el globalismo también está ahí a fondo, ¿no es cierto? Todos están ahí. Si el globalismo está metido en nuestros países, imagínense a Brasil y multiplíquenlo por 20. ¿No? O sea que la posición de Lula no es popular, pero fíjate que es lo mismo de Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? Cuando Estados Unidos apoyaba tanto a Israel, ahora las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado y están cambiando muy, muy rápido. Sobre el otro tema, Meibor, por eso digo, para resumir una posición que es de grupo, Petro, que es más o menos es, ¿no es cierto?, como una especie de circular. Aparte de sus motivaciones individuales históricas, que siempre fue anti-Israel, con Dilma y todo el mundo, etc. El hecho es que en el otro sentido, y que la gente no se entera porque la prensa obviamente no le muestra, y tal vez a mi modo de ver, la noticia más importante para muchos en esta semana es el enfrentamiento entre Alexandre de Moraes en Brasil, el presidente del Tribunal de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral, con Elon Musk, porque se dieron cuenta de que hubo trampa en la elección de Bolsonaro, pero con miles y miles y miles de páginas de pruebas por censura. Entonces hubo una guerra grande, Musk amenazó con salirse, etcétera, etcétera. Entonces, sí, presidente, ahora van a coger partido y van a decir, sí, pero es que Bolsonaro, no, es que si le quitan la libertad de expresión a los de la izquierda, se los quitan a los de la derecha y a todos, nos las quitan a todos. La libertad de expresión para mí, es el equivalente a democracia. Es una simbiosis necesaria. No, lo uno no lo hay sin lo otro. Es el punto de partida. La libertad de expresión está en el voto, en mi opinión, ahí está todo. Y Brasil está en una crisis muy, muy grande en ese sentido, pero además agravada, porque yo sí he visto que algunos no han reaccionado bien a Lula, a pesar, ¿no es cierto?, de ciertos amigos de Brasil, y no han reaccionado bien a Petro, ¿cierto?, que tomen unas posiciones totalmente radicales, activistas, ¿no? Se vuelven presidentes, más que presidentes y jefes de Estado, se vuelven activistas. Eso no es propio de un verdadero jefe de Estado. Justamente iba a tocar el tema de Petro porque hemos visto su posición. Él fue a Venezuela recientemente a juntarse con su buen amigo Nicolás Maduro. Luego había hecho una declaración, luego se desdice de la declaración y ahora pareciera que está haciendo como una especie de bono o pro bono. No sé si es que quiere el Premio Nobel de la Paz, pero está abrogándose lo que está pasando en Venezuela como un programa de la paz que él está buscando, el equilibrio en la democracia, en su concepto, y también todo lo que está haciendo con el ELN, que por cierto hay reuniones esta semana en Caracas, al igual que, y eso quisiera que tocara ese aspecto fundamental, porque Petro no solamente se peleó con Israel, aprobó prácticamente y apoyó todas las acciones de Hamas, sino que esto ha traído como consecuencia que algunas empresas israelitas hayan decidido irse o parar las inversiones producto del comportamiento para muchos irracional de Gustavo Petro, que en el fondo también está haciendo planteamientos internos que buscan, entre otras cosas, abonar el terreno o para una constituyente, cuyos votos no sabemos si lo va a tener, me imagino que no, pero también un cambio en la estructura jurídica del país. Colombia hasta el momento se abstiene, se declara en resistencia o cree que va a ceder ante este plan de Gustavo Petro. Pues mira, sobre lo primero, sobre la posición anti-Israel, pues sí, está clarísimo, ¿no es cierto? Hemos tenido problemas con Israel. Repito que no creo que sea, aunque a muchos, no solo Petro, que se está volviendo activista. Hoy muchos presidentes se han convertido en activistas, desafortunadamente, pero esto es un activismo que pone incómodo a mucha gente, porque aquí también hay mucha gente que no comparte su opinión, e inclusive judíos, cristianos, etcétera, que saben lo que él está defendiendo. Primero que todo, lo que incomoda mucho es que defiende el terrorismo.
¿no es cierto? Es terrorismo. T-E-R, escríbanlo, terrorismo, terrorificar a la gente. Entonces son grupos terroristas, antes que todo, no son grupos con ideologías políticas moderadas, tanto que usamos esa palabra. No, no se trata de eso, se trata de terrorismo. Entonces eso incomoda. Ahora no extraña que todo este movimiento del Foro de Sao Paulo apoye el terrorismo. Al fin y al cabo tú dices, se reúnen en Caracas, ¿se reúnen quién? Los narcotraficantes y los presidentes. El que se le ocurra sacar el narcotráfico de la ecuación en América Latina vive en Marte, no vive aquí. El narcotráfico es parte de la ecuación siempre. Los que le dicen guerrilleros hoy en día, que de guerrilleros no tienen nada, ¿contra quién están luchando? Si ya están en el poder casi. ¿Contra quién luchan? ¿Contra ellos mismos o qué? ¿No es cierto? No, los narcotraficantes, los grandes carteles de droga como las FARC, como el ELN, grande cartel de droga, es igual un cartel de Jalisco. La de ELN y el cartel de Sinaloa son la misma cosa, solamente que se ocupan diferentes partes de la cadena de distribución. La misma cosa, es una gran mafia. ¿No es cierto? Entonces se sientan allá también. Entonces digamos que el narcotráfico, ya lo mencionamos, por lo menos sentémoslo a la mesa y que quedan ahí. Rancias ideas del siglo pasado, ¿no? Patrocinadas por Cuba, que no ha podido, ¿no es cierto?, con la cuestión de las sanciones, su enemistad con Estados Unidos, y ideas también rancias en el sentido de que lo que Petro está, ¿no es cierto?, Petro está básicamente, Petro pone primero su punto de vista y sus puntos de vista históricos ya desuetos y obsoletos sobre lo que está pasando sobre Colombia. Para él es más importante Petro que Colombia. Eso yo creo que los petristas también se pueden haber dado cuenta, espero. Pero no le importa si pone a Colombia, ¿no es cierto?, si hace el ridículo. Además que sinceramente, francamente, yo puse el otro día un mensaje y dije, ojalá no hable después de lo de Irán e Israel. Porque es que Petro ha salido con unas cosas, está superando a Maduro con los pescados y a Evo con el pollo que volvía a la gente homosexual. Esto es igual. Yo no sé si lo hacen a propósito, pero en el caso de Petro yo no creo. En todo caso no hablemos tanto de Petro, sino de sus posiciones políticas, porque no quiero pasarme de la raya. Ahora, en términos de su alianza con Maduro, pues súper preocupante. Yo a veces pienso en esa gran república bolivariana en la que tanto soñaban en el pasado, ¿no es cierto? Ya no existe casi frontera de alguna manera. Ya los venezolanos hay como 3 millones de acá, yo no sé cuánto hay allá, ¿no es cierto? Esto ya está bien borradito, y los queremos mucho ustedes a nosotros, desde que los colombianos no delincan allá ni ustedes acá, eso es normal, ¿no es cierto? Pero definitivamente sus posiciones son obsoletas, ¿saben? En muchos sentidos y muy, muy egoístas. Es un egoísta, es el egoísmo puro. Colombia le vale 5 centavos, ¿no es cierto? Y lo está destruyendo. Lo está destruyendo. Es que la gente dice, el dólar 3.600, es que vean todas las cifras económicas, todas están en negativo. Todas, producción industrial, inversión extranjera, todas. Colombia pasó de ser, y hace unos días lo dijo, creo que la CELAC, una de las primeras economías de América Latina, ahora está ya en la cola. Entonces El Salvador se volvió el país más seguro del mundo por un tipo malísimo y ahora la gente vive bien, está creciendo, pero nosotros que tenemos al rey del cambio climático estamos yéndonos para el hueco. ¿No es cierto? Eso es igual a los de la defensa de los del Islam en vez del cristianismo. La gente como que le encanta, es una especie de masoquismo. Y es un masoquismo que no los culpa mucho porque son los medios los que los tienen así totalmente atontados. Pero bueno, algún día pagarán desafortunadamente, ojalá que no les toque pagar muy duro. El hecho es que en cuanto a la dinámica interna, pues la dinámica interna es espantosa. Yo sí creo que hay diferencias, aunque dicen, mire, lo que está haciendo Petro son los mismos pasos de Chávez. Sí, hay una cartilla y hay un menú, pero el menú el mismo menú no es el mismo en, pongamos un restaurante, en el McDonald's de la India que en el McDonald's de Nueva York. Lo adaptan según las circunstancias, ¿no es cierto? Y Colombia tiene unas circunstancias muy diferentes a las de Venezuela. Colombia tiene unas instituciones, a pesar de muy, muy decaídas, hay ciertos pilares, ¿cierto? Chávez, con todo el daño que le hizo no solo a Venezuela y a América Latina, tenía apoyo popular porque la gente se comió el cuento la primera vez, ya no se lo vuelven a comer, no sé, pero la primera vez se comió el cuento, entonces tenía apoyo popular, votaban por él. Las primeras elecciones yo creo que no hubo, muchos dicen, la del 98 eso estuvo como, ¿no? Como claro, fue después que se dañó todo el cuento, pero Petro no lo apoya,
no lo apoya mucha gente. Iba a decir otra cosa, pero no. No lo apoya mucha gente. Además son las influencias bárbaras, Maybor, de los globalistas, pero ya no. Los globalistas están aquí desde Santos, Duque, Petro, todos ellos los han sido influenciados y se le han vendido al globalismo, los tres. Inclusive antes se habla también, no tengo todas las. Pero el hecho es que Petro se les vendió del todo, ¿no es cierto? El proceso de paz lo montó el Open Society Foundations y el Crisis Group de George Soros. Lo siguió Duque, que era un admirador de Soros, y ahora Petro los trae y no lo muestra. El ministro de Relaciones Exteriores se reúne con Soros, Petro va a Nueva York y lo primero que visita a Soros, Duque va a Bruselas y lo primero que visita es a Soros. Pero qué coincidencia, ¿no? A veces yo digo, qué falta de capacidad o qué incredulidad a pesar de las evidencias, es una cosa bárbara. Entonces tenemos, igual que en Brasil, una mezcla acá espantosa, que la constituyente ella le está empujando, porque ellos también tienen esa característica de empujar y empujar y empujar, pero también hemos visto funcionamiento relativamente decente de las instituciones en términos de la reforma de salud y de otras reformas. El tipo no ha podido hacer reformas, no porque nadie lo quieran dejar, sino porque son reformas absurdas, ¿no es cierto?, que ahí sí nos llevarían a una situación similar a la de Venezuela. Extremadamente peligroso, ojalá que no se vaya a presentar, porque uno de los aspectos que se evalúan desde acá, doctor Omar Bula, y esta es una pregunta para el cierre de esta conversación por ahora, es el hecho de que pareciera que en muchos países de América Latina lo que es la oposición no tiene como la fuerza o tal vez el mecanismo para posicionarse en contra de estos regímenes. Si nos vamos al caso, por ejemplo, de Bolivia, no hay chance. Ahí está una pelea entre Luis Arce y Evo Morales por el control del régimen, con la ratificación de todas esas relaciones con la gran alianza que hay contra Occidente. Y así nos vamos, bueno, en Venezuela ni lo toquemos ya, pero vemos como hay países donde la oposición prácticamente está obedada, eliminada o, lo peor del caso, dividida por acciones y estratégicas de los mismos regímenes o por acciones individuales de cada uno de esos líderes. Pregunto en Colombia, ¿cómo se puede observar una oposición fuerte para enfrentar a Petro, tomando en cuenta ahora el juicio contra el expresidente Uribe y todos los problemas que hay en el Centro Democrático, etcétera? Adelante. Pues mira, una oposición homogénea en Colombia no la hay, como en muchos otros países. No la hay por muchos motivos. Empecemos por el primero del cual hablábamos antes. Muchos de los intereses que están siendo implementados por el globalismo independen de que las personas sean de derecha o izquierda, ¿no es cierto? Son intereses que están por encima de todo ese debate del espectro político izquierda-derecha y del partidismo. Yo no creo que en Colombia se pueda hablar de partidos en términos de oposición, sino de personas, ¿no es cierto? Que es muy diferente, muy, muy diferente. Volvamos a poner el caso de Milei. Milei ganó como persona, no como partido, ¿no es cierto? O sea que el partido conservador en Colombia, conservador, es que por favor vuelvan a escuchar la palabra, el partido conservador, ¿no es cierto?, ha estado del lado de Petro. Es una degeneración de la política. El Partido Liberal también. Esos partidos tuvieron vigencia ideológica hace 30 años, tal vez, durante la Guerra Fría, tal vez. Pero ya no, son clubes de clientelismo, todos encabezados, unos encabezados inclusive por personajes puramente globalistas y sonistas, como Gaviria y otros. Algunas personas independientes, no prefiero no mencionar tanto nombre, pero algunos candidatos, personas independientes con mucho coraje y que saben lo que está pasando, pero no quiere decir que esa independencia sea suficientemente grande como para que sean los Milei de Argentina. No, porque muchos le tienen miedo a salir de la maquinaria. Creen que saliendo de la maquinaria no se pierden el juego. Y eso es lo que hay que tratar de hacer, salir de la maquinaria o nunca entrar, pero ya entraron, ya están ahí. El hecho es que oposición, como te digo yo, el pueblo,
per se, yo no creo que haya mucho apoyo popular, pero como lo popular ha sido totalmente diluido por elecciones falsas y por medios tramposos, etcétera, etcétera, falta aún, yo creo que en Colombia esto no está, estamos en medio de un problema gravísimo, tú lo dijiste, muy peligroso, porque o la oposición crece en términos de masa crítica y no son solo unos individuos sueltos que dicen que la cosa está mal, o no son solo victorias coyunturales como una reforma de salud, ¿no es cierto? Que bueno, que no lo pasó, pero es que son una por una, ¿sí? No parece haber una estrategia concertada. Nos vamos para el barranco, eso sí, irse para el barranco no es difícil, Maybor. Irse para el barranco no es difícil. Construir un país demora mucho, destruirlo es cuestión de semanas. Eso se ha visto en la historia repetidamente, pero es permanentemente. O sea que ese sentido de inmunidad aquí no lo puede haber. Y ese sentido de inmunidad vehiculado solamente a través del partidismo y la politiquería nunca llega al pueblo como debe ser. Necesitamos de gente más, con más coraje, más independiente. Yo no digo que sea fácil. En Colombia, imagínense, estamos con la mafia. Nada más y nada menos. Mira lo que le pasó a Villavicencio en Ecuador. O sea que no es que... pero desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Y de la cohesión política de la oposición, cero. Cero, qué pena. Y me dicen, no, si hay un poquito, es que un poquito no es suficiente. ¿La hay o no la hay? Y para despedirnos, yo quería que le mandara un mensaje a toda la gente que nos está viendo, que está buscando una luz. Hay luces en Europa, por ejemplo, hay luces en América Latina. Milei puede ser un buen ejemplo de luces, pero ¿qué le dice usted a toda la gente que nos está viendo de diferentes países que muchas veces están o atomizados o han perdido la esperanza? E incluso hay mucha gente que ha dejado de creer en Dios. Adelante, doctor. Pues mira, luces las hay porque estamos en medio de una batalla. Esto no es que ya los globalistas se tomaron el poder, ni los izquierdistas, comunistas se tomaron. No. Estamos en medio de una batalla. Tanto que estábamos hablando de oposición, buena o mala, pero todavía podemos hablar de eso. O sea que la batalla, estamos en la mitad, y esta mitad hay que librarla. Desafortunadamente, atacaron a Occidente, atacaron cristianismo desde hace 15 años y la gente los acompañó porque lo adornaron de una serie de políticas muy convincentes que de manera muy audaz lograron cambiar la visión de las cosas de muchas de las nuevas generaciones, lo repito, y que espero que reaccionen porque eso se les devuelve, eso va a ser un boomerang para ellos, ojalá que esa parte la tengan muy en cuenta, que digan, ¿cómo así? ¿A quién estoy apoyando? ¿Al que va a ser mi enemigo mañana? Eso yo creo que los jóvenes sí, no creo que estén de acuerdo con ese tipo de lógica, espero por lo menos. Hay luces, en medio de esa batalla hay luces, Holanda, es como una especie de sub y baja. Mira, Polonia estaba bien hace un año, ya empezó a caer. Holanda estaba muy mal con Rutte, antes del nuevo primer ministro, de Wilde, perdón. Posición fuerte anti-islam. Yo no soy anti-islam, como te digo, pero para ellos tienen su problema en Islam. Yo soy anti-islam radical, lo repito, y ante cualquier radicalismo podría ser cristiano también, que no haya terrorismo, punto, stop. El hecho es que lo del cristianismo, y lo menciono mucho en ese curso que saqué Maybor, y ya está surgiendo, gracias a Dios, pero tardíamente, están atacando a Occidente y al cristianismo de manera ubicua, por todas partes lo están atacando, ¿no es cierto? Y han logrado ese ataque a tal punto que entonces hoy vemos a el hijo en la casa se despide de la abuela que se fue con una especie de, ¿no es cierto? Esos velos que se ponen y mijito, que te vaya bien, la mamá, nosotros vamos para misa, tú vete, y él va con la bandera palestina a defender a terroristas a la calle y vuelve a la casa. ¿Y cómo te fue, mijo? Bien. Lo que no les dice es que estuvo defendiendo a las personas que las quieren, que están en contra de la fe de la abuela, del primo, del tatata. ¿No es cierto? ¿Qué nos dio el judeocristianismo? Para aquellos que no creen y que deben saber, pues nos dio la libertad individual,
nos dio la igualdad ante los ojos de Dios, que se crea o no, pero la igualdad del ser humano nos dio los derechos humanos, nos dio la racionalidad, nos dio la ciencia, nos dio las artes, 2000 años de construcción, y llegó un grupo muy poderoso de gente hoy en día que existe, que se llama el globalismo, que quiere destruirlo. Y están cayendo como moscas los desinformados. Así es. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Maybor, siempre un placer hablar contigo y muchas gracias. Podríamos hablar horas tú y yo. Que Dios te bendiga y a todos los que escucharon. Muchísimas gracias, doctor, igualmente. Y quiero agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros en esta emisión de Sin Filtros y Sin Censura. Como siempre, por favor, les pedimos que se mantengan libres. Recuerden que si hay luz, el doctor lo ha dicho, al final del túnel y alrededor de ese túnel hay luz, pero la tenemos que poner nosotros. Nadie la va a poner por la sociedad y por todos aquellos que están luchando por la libertad. Nos despedimos hasta la próxima emisión y por supuesto que les recordamos también que nosotros somos parte del equipo de embajadores de la RAC y juntos vamos a salvar vidas. Nos vemos. Mil gracias a todos por haber estado con nosotros. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.